Bueno, una de las cosas más importantes cuando uno diseña en web es el tema de los tipos de letra. Yo les había dicho cuando estábamos en Photoshop y estábamos creando los mockups que cuando uno propone un diseño y hace el diseño en Photoshop o lo hace en Illustrator, pues uno pone los tipos de letra de los botones, de los párrafos, de los títulos. Ese tipo de letra que uno propone es porque uno ya lo probó y uno sabe que eso es una fuente web. Habíamos visto en CSS2 o les había recomendado que en ese lenguaje, o digamos que en el uso anterior al HTML5, era común colocar Arial, Times, Trebuchet, Verdana, ¿cuál otra? Todos esos tipos de fuentes que son de sistema, ¿sí? Que cualquier computador va a tener, pero con la llegada del HTML5 llegaron los tipos de letra personalizados. Y CSS3, incluso JavaScript, tiene formas de implementar fuentes personalizadas. Hay dos plataformas comunes, aunque hay muchas, porque incluso Adobe pues tiene la plataforma de Typekit, que también puede incluir fuentes web. Pero el caso es que yo no puedo poner cualquier fuente, ¿sí? Yo no puedo decir que es que tengo la fuente de Disney, o la fuente de Harry Potter, o la fuente de Batman Forever que me descargué hace 5 años, y que eso después lo vuelvo fuente web. No, eso así no funciona. Un tipo de letra cuando se propone es porque yo ya sé que es una web font, una fuente especialmente diseñada para web. Y eso se los aclaro porque, por ejemplo, hay fuentes TTF, True Type Font, que son antiguas, y hay otras TTFs que son modernas y que pueden usarse para web. O sea que no solo por el hecho de que sea TTF, yo puedo decir, eso después yo la vuelvo web. No, tiene que ser una fuente diseñada para web. Entonces hay dos cosas que les voy a mostrar de momento, aunque como les digo hay más alternativas, pero estas son dos como de las más comunes. Una es una página que se llama Font Squirrel. ¿Listo? Esta página es muy común, la utiliza mucha gente alrededor del mundo porque aquí podemos encontrar fuentes web. O sea que acá normalmente pues las fuentes que aparecen acá, y digo normalmente porque no falta por ahí que una nos saque error, ¿no? Me ha pasado, pero normalmente estas fuentes sirven para web, ¿sí? ¿Cuál sería un uso común? Nosotros no podemos dar por sentado que siempre nosotros vamos a escoger la fuente. Hay casos, por ejemplo, como el de, no sé, las agencias de publicidad, ¿no? Entonces de pronto le dicen a alguien, oiga, Sergio, usted va a trabajar la cuenta de Avianca. Y Gabriel va a trabajar la cuenta de, no sé, de Bon Bon Bon. Y acá el señor Héctor va a trabajar la cuenta de Movistar. ¿Sí? Y entonces le dicen, bueno, le hace el manual y esto es lo que usted tiene que utilizar. Estas son las imágenes que están autorizadas por la imagen corporativa, que ya eso se definió, que eso ya se hizo. La fuente que se usa es esta. Las medidas, los interlineados, los tamaños, las disposiciones, etc. Todo eso está en el manual de aplicaciones de la marca. O sea que uno no diseña. ¿Uno qué hace? Caso. Porque después dice, uy, pues es que yo quería meterle acá esta sombrita. No, señor. Es que este efecto de mariposa. No, señor. Usted tiene que hacer exacto lo que dice el manual. Y entonces ahí ya la fuente está. Y le pueden entregar a uno una fuente que sea TrueType. Y resulta que cuando uno va a implementar eso en web, es aconsejable no utilizar solo TrueType, sino utilizar otros formatos, ¿no? De hecho, voy a escribirles por acá los formatos de fuentes para web. Son EOT, aunque voy a más bien a colocarlos en orden de importancia. .woff, Web Open Font File. Hay también una versión WOF 2 y estas son las dos que más se usan. Pero también está TTF, también está .eot, Embedded Open Type, ¿sí? Hay una versión incluso de curvas, lo que mal llaman curvas por culpa de CorelDRAW, pero estamos hablando de fuentes dibujadas en SVG. Podemos utilizar estas
y otras, ¿no? No voy a hablar de otras, pero estas son como las más importantes. ¿Qué pasa? Si yo me meto de nuevo a la página que estábamos viendo hace un momento, Can I Use, y yo coloco WOFF, me voy a dar cuenta que la Web Open Font Format, ahorita les dije Font Format o File Format, bueno, aquí está la definición por si las dudas. Web Open Font Format es una fuente que funciona en todo lado, menos en Opera Mini, que igual nadie lo usa, o el que lo use, no sé, tendrá un Nokia con Symbian, no sé. ¿Cierto? ¿O en dónde más se usa Opera Mini, ingeniero Gabriel? ¿No hay información? NSNR, no sabe, no responde. Bueno, esto no lo usa nadie. Bueno, el caso es que tiene un soporte bastante importante. Prácticamente que si yo utilizo WOF, la tengo asegurada. Pero resulta que hay un formato que es el WOF 2, que es un poco más moderno, pero el soporte también es un poco menor. Todo lo que está en verde ya sabemos que son las versiones de los navegadores que soportan esta tecnología. Este verde, que es un poquitico más biche, lo decimos acá, es un soporte parcial. Cuando es rojo es que no lo soporta, pero tiene un soporte del 77, que no es que esté mal, pero es menor que el otro. Si yo llego a mirar la tecnología de fuentes EOT, pues acá estamos graves. Solo se hizo para Internet Explorer. Entonces, aunque esos formatos existen, inclusive miremos qué pasa con TTF. Estamos bien, solo que hay un pelín ahí de problemas con 11. O sea que podemos determinar que la fuente WOFF, WOFF, es la que tiene un soporte mayor. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que de pronto, lo que les decía ahorita, el escenario que les pintaba, nos dieron una fuente OTF, True Type and Open Type Font Support, ¿sí? Acá tenemos un soporte pues muy bueno también, pero tenemos de pronto un problemita por ahí con Internet Explorer. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Pues finalmente puede ser buena idea implementar varios tipos de fuentes. Tener la WOFF y tener la OTF o la TTF o WOFF y WOFF 2, ¿no? Es decir, puede ser en algún caso requerido que nosotros necesitemos transcodificar la fuente o por decisiones de desarrollo de alguna aplicación, etcétera, nos pidan que tengamos en WOFF y en TTF. Pero a mí en el manual y en los elementos que me dieron del manual de marca me dieron solo una versión. Entonces yo voy a tener que transcodificar esos archivos de fuentes a otros, ¿no? Si tengo el TTF, quiero tenerlo también en WOFF 2 o en WOFF. Entonces, ¿había una dificultad con el SVG? Sí, SVG. Scalable Vector Graphic, vector. Sí, vector. ¿Cuál es la dificultad? No, eso es como una fuente dibujada, como convertida a curvas. ¿Sí? Esa es la versión de convertida a curvas en web. A ver, ¿a qué voy? Que en Font Squirrel, aparte que ustedes tienen un índice de fuentes que pueden utilizar y son gratis, estas fuentes no les van a... Bueno, hay algunas por ahí que de pronto, sobre todo cuando dice offsite, es posible que tenga un precio. Pero aquí se encuentran muchas fuentes gratis. Finalmente, Font Squirrel me puede servir para colocar fuentes o escoger fuentes. Esa sería una de las prestaciones de la página, escoger fuentes. Y la otra prestación que me interesa mucho es esta que se llama Generator. ¿Sí? Miren acá un momentito y ya ahorita lo ven allá. Generator o Generator. No, si es inglés británico es Generator. O si no es Generator. Bueno, este generador es muy interesante porque vamos a poder cargar una fuente y él va a hacer el trabajo sucio. O sea, va a transcodificar la fuente en otros formatos y nos va a hacer una hoja de estilos con el código para la implementación de la fuente. Por ejemplo, si yo vengo por acá
y yo digo, oiga, esa Open Sans como que de pronto la voy a necesitar, quiero colocarle mi diseño. Entonces yo descargaría, bien sea que ustedes tengan la fuente fuera, o bien sea que la fuente la descargue aquí, no importa, yo puedo usar el generator incluso con fuentes que no sean de FontSquirrel. Pero voy a hacer el ejemplo con esta fuente Open Sans. La descargo, aquí llegó, vamos a decirle mostrar en buscador, voy a copiarla y voy a crear acá una carpeta que se llame fuentes y aquí voy a poner esto y vamos a decirle acá doble clic, extraemos esto, bien, lo voy a borrar. Acá pues hay muchas fuentes porque esta Open Sans tiene varios estilos, en bold, en lighter, en italic, bold italic, pero yo solo voy a utilizar, por decir algo, la regular y bold. O sea, usted no tiene que utilizar muchos tipos de fuentes, tampoco es buena idea llenar eso como decía un profesor, la feria de la tipografía, pero así sean unos 2 o 3, inclusive muchas veces con el mismo tipo de letra, en varios estilos se va a ver bien. O sea, la misma letra en bold, en bold italic, sí, vamos a hacer que se vea bien. Entonces no vamos a necesitar muchos tipos de letra. El caso es que cuando yo me vaya a colocar por acá en el FontSquirrel en Generator, yo voy a poder utilizar esas fuentes para crear el package, el paquete que yo voy a poder utilizar. Voy a decirle aquí Upload Fonts, me coloco en la carpeta fuentes y yo podría seleccionar varias y crear el paquete, ¿no? Pero por cuestión de tiempo yo solamente quiero, por ejemplo, la italic, quiero la regular, una versión regular y quiero una versión bold normalita, puede ser esta. Y le voy a decir abrir y él comienza a cargar las fuentes. Aquí hay varias opciones para transcodificar esto. Él normalmente lo tiene acá en óptimo, que casi siempre funciona pues bien. Si yo le digo a expert, ahí voy a encontrar algunas opciones ya más puntuales de la conversión. Pero para el ejercicio lo vamos a dejar en optimal para que no nos vamos a complicar la vida. Este checkbox dice sí, la fuente que se está cargando ahora es legal y es una fuente especialmente diseñada para web. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ya la fuente subió, ahora lo que nos queda es descargar. Entonces en este momento lo que está haciendo FontSquirrel es que está transcodificando la fuente a WOFF o a WOFF2. Me está creando un archivo, una hoja de estilos que se llama stylesheet.css con un @fontface, ¿no? Que es un pseudo selector que se utiliza para llamar las fuentes. Ese selector @fontface no es de CSS3, de hecho es de CSS2. Lo que pasa es que en CSS2 no había las tecnologías de fuentes que hay hoy en día, por lo cual casi nadie lo usaba. Entonces, tomo mi kit, lo copio, voy a ir a mi carpeta de fuentes y lo pego. De hecho, esto, si quieren, lo podrían eliminar o si quieren conservar las fuentes, bueno, como quieran. Pero acá voy a necesitar descomprimir esto. Voy a colocarle acá Open Sans. Y acá está lo que él nos regaló. Bien. La hoja de estilos, como les dije. WOF 2 es lo que él nos acaba de traer. Hay otros archivos ahí de TXT que de pronto vienen algunas instrucciones y otros archivos como el specimen files, ¿sí? Que en este caso pues no van a tener mayor incidencia. Lo que yo necesito es la hoja de estilos y los formatos. Esto es lo que más me importa. Esto que dice HTML no me importa, ni esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Llamar la hoja de estilos. Entonces vengo por acá, voy a ubicarme obviamente en mi código fuente HTML, donde crearé el llamado de esa hoja de estilos. Vamos a colocarle fuentes, Open Sans, y llamo la hoja que se llama stylesheet.css. Ya llamamos esto.
Por hacer la prueba yo podría aquí mismo dentro de la página HTML colocar un estilo embebido. Voy a hacerlo así porque de todas formas lo voy a borrar. Es solamente para probar que la fuente pues sencillamente él la está llamando. Entonces, miren que voy a decirle acá diseño y voy a devolverme. Esto es para que cuando yo me devuelva código, él ya lea la style sheet. Aquí está el sheet, listo. Este documento style sheet tiene el selector que les había nombrado hace un momento, @fontface, donde está colocándole la familia de la fuente y está invocando los archivos que él necesita o que necesitamos nosotros para que esto se pueda ver. Esta es la versión normal, esta es la versión extra bold, esta es la versión italic y esta es la versión regular. Eso lo hizo él cuando hicimos allá el generator y él descargó y nos hizo esta hoja de estilos. Yo lo que estoy haciendo es solamente invocándola aquí y ahora voy a decirle, bastaría solo con copiar esto, digamos que la quiero en extra bold y le digo al H1 que se vea en extra bold. Voy a colocarme acá o podemos abrirlo directamente desde acá, el index, y como se dan cuenta ya no se ve esto en Times New Roman. Probemos con otra, por ejemplo, cómo se vería en Sans Italic. Copio, vengo por acá, pego, guardo, refresco, Sans Italic. Y así, pues podemos estar trabajando fuentes de FontSquirrel puntualmente el generator, ¿vale? Entonces vamos a hacer ese pedacito hasta ahí y ya les voy a mostrar en un ejercicio más adelante cómo utilizar el siguiente recurso del que les hablé para fuentes. No, les hablé de dos recursos. Este es el primero, ya más adelante vamos a ver el segundo.